Hola y bienvenidos de nuevo aquí con Líneas Rectas. Bueno, tiempo ha pasado, que Sí, estábamos mirando las fechas y la última vez que logramos grabar juntos fue el mes de noviembre. sí, Y a pues finales, sí. muchas cosas han venido en ese tiempo y tanto por parte de Andrés como por parte Una mía boda aquí. por tu parte, ¿no? Pero aquí estamos otra vez, con ganas de volver a las líneas rectas y hoy tenemos una epístola. Lo tengo aquí que lo voy a poner en pantalla, tenemos la epístola de Pablo a los Gálatas, que una epístola preciosa. No sé de ti, Andrés, pero para mí es un libro favorito que he vuelto una y otra vez y tanto la primera parte como la última parte, pues realmente una Mm, bendición. sí, tiene varios versículos que son favoritos de mucha gente, sí. Son Efectivamente, sí. claves, sí. Pues Sí, sí. en el libro de Gálatas, pues estamos hablando de una epístola de Pablo, el apóstol Pablo, y por lo tanto, cuando hablamos de paternidad, que es uno de los asuntos que siempre tocamos cuando hablamos de un libro de la Biblia, estamos hablando de un libro del apóstol Pablo, y curiosamente, en este caso, tampoco hay mucha discusión en cuanto a Pablo, en cuanto a esta epístola. Casi todo el mundo acepta que efectivamente esa epístola es del Es de apóstol Pablo. Pablo. El trasfondo de esta epístola, ¿cuál es? Pues para entender un poco más sobre el trasfondo, realmente lo que tenemos que hacer es ir a ese primer viaje misionero de Pablo, en que Pablo hizo un viaje con Bernabé. Luego después recordáis que el segundo y tercer viaje viajará con Silas, con Silas. Lucas, con pues un grupo de personas, incluyendo a Timoteo, etc. Pero en el Mm, primer viaje, Pablo arranca desde Antioquía, y ya en el mapa podéis ver cómo por barco viaja hasta lo que hoy en día es Turquía, sí. y en Turquía viaja hasta llegar a esta región que se llama Galacia. Bueno, Andrés, si quieres hablar un poco de Galacia. Bueno, la historia nos enseña que fue habitada o poblada por los celtas, que eran personas que vinieron mayormente de Francia. Y entonces había un buen número de ellos en esa parte de Turquía y en tiempos de Pablo llegó a ser una provincia romana. Am, Vemos en el mapa, quizás vemos ahí unas ciudades. Según Juan MacArthur, dice que Pablo fundó iglesias en varias ciudades gálatas en el sur de Antioquía, como son Iconio, ahí está, Listra y Derbe. Y hay que Y decir, hay mucha confusión, notáis aquí en el mapa, que pone Antioquía en letra grande, pero ujú, Pablo había zarpado, bueno, zarpado no exactamente porque Antioquía es interior, pero había sí, salido de Antioquía. Y ujú, entonces se fue de Antioquía para ir a Antioquía. ¿Cómo es eso? sí. Pues como hoy en día, en diferentes países hay ciudades con los mismos nombres. Ayer estaba hablando con Orlando y me decía de las ciudades en Puerto Rico y en México, que son Guadalajara, San Sebastián y eso, y entonces no es nada raro. Y cuando hace falta, se suele añadir el contexto de la ciudad para distinguirlo, como es Antioquía de Pisidia. Muy bien, entonces tenemos un poco aquí ese trasfondo del primer viaje que Pablo visita a los Gálatas. Ujú, Y cuando termina el primer viaje hay un asunto muy importante en la iglesia. El asunto ujú, es cuál es exactamente la relación de un creyente gentil en cuanto a la ley, en cuanto a ujú, los días festivos de los judíos, en cuanto a las leyes de dieta de los judíos. ujú, Y ujú, entonces, esto es un asunto que en el libro de los Hechos vemos que luego Pablo viaja hasta Jerusalén y la iglesia pues lo presenta ante los ujú, hermanos ahí en Jerusalén
y tenemos esta carta de los hermanos que zanja ese tema, que habla con autoridad sobre ese tema. Sí, dime, Andrés. Sí, seguro, como a nosotros nos pasan sorpresas, seguro que a Pablo le sorprendió que ahí donde iba habían sinagogas y salía esta gente, judaizantes, que luchaban en contra de él por este tema y por donde iba y llegaron a ser en muchos casos sus peores enemigos. Y así es en la vida, muchas veces te pilla por sorpresa de dónde te van a venir las pruebas. Y otra cosa que iba a comentar, se me olvidó. ¿Me puedes poner el mapa ahí, David? Un Sí, segundito. Simplemente, aunque no están identificadas aquí en el mapa, pero si veis el mapa donde pone Antioquía de Pisidia, toda esa zona que está debajo de ese título y a la izquierda, o sea, la costa, veis una costa ahí muy alterada, con muchos islotes y penínsulas y eso. Si os acordáis de las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis están más o menos en esa costa. No todos están en la costa, algunos están en el interior, pero para ubicar las 7 iglesias, están en esa parte muy al oeste de Turquía hoy en día, mientras que lo que estamos viendo de Galacia es más bien en el centro. Entonces, no los tenemos ahí, pero podríamos ahí poner las 7 ciudades: Éfeso, Esmirna, Filadelfia, todos estarían debajo, prácticamente debajo de ese título Antioquía de Pisidia. correcto. Por curiosidad, Andrés, ¿tú has visitado estas ciudades? Sí, sí. Y una de mis tragedias informáticas sucedió después de ese viaje, porque saqué un montón de vídeo, más vídeo que fotos, con la expreso deseo de juntarlos todos y tener un gran vídeo de mostrar las 7 iglesias. Bueno, las iglesias, no se ven ni las iglesias y en algunos casos ni la ciudad. Eso sí, cada iglesia, o sea, cada ciudad de las 7 iglesias, ha pasado 2000 años y en algunos casos, lo único que hay es algo medieval, y algún fundamento o algo, pero en otros sí que hay estructuras romanas que estaban en tiempos de Pablo. Pero bueno, fue fascinante hacer ese viaje y luego mi disco duro se quedó como una tostada de pronto y sí, lo mandé pensé que lo tenía backup y no, y lo mandé a Madrid y todo a unos profesionales y me dijeron al final, de aquí no se saca ni una sola palabra, así que perdí todo. Está en mi cabeza, muy mal sitio. Bueno, que después de nuestro viaje nosotros visitamos a Grecia hace poco Ah, sí, y sí. tenemos pensamiento de en el futuro próximo, cuando el Señor permita, pues hacer una visita por ahí, por Turquía. Bueno, Es también es muy interesante interesante. notar en el mapa, Pablo es Saulo de Tarso y Ujú, podemos ver ahí Tarso que está muy, muy cerca de ujú. Derbe, Sí, sí, sí. Yo que no en sabía que ese estaba tan cerca. sí, en ese primer viaje, Pablo no visita su tierra Eh, natal, no mm, llega hasta Tarso. En el segundo viaje, vuelve a visitar esa zona de las iglesias que había plantado en el primer viaje, pero lo hace por tierra. O sea, en vez de pasar por Chipre, pasa sí. por Tarso y Ajá. luego por toda esta zona y luego el Señor le lleva a A cruzar Roma. a Macedonia, a lo que es Grecia hoy en día. Ah, sí, claro. Sí, sí. Así que, bien, ese es un poco el contexto. Yo Ujú. tengo otro mapa más para que veamos ahí, ya está marcado la región de Galacia, Ajá. que entonces, claro, pensamos Galacia y pensamos una ciudad de Galacia, pero no hay, en esa zona no hay, y entendemos que es la región, ¿no? Y Mm, luego hay un poco de confusión porque sí que al norte, en la costa norte de lo que hoy en día es Turquía, sí que hay pues a un sitio que algunos han propuesto que posiblemente, pero parece improbable, parece que más bien es la zona que nosotros hemos mostrado ahí en el ujú. mapa. Sí. Muy bien, pues Y sí. sí, dime. No, está bien.
Turquía es un país que está en muchos conflictos. Y aunque se puede ir a visitar, pues a veces es incluso peligroso. Pero claro, a ellos les encanta el dinero de los turistas. Mm. Y nosotros estuvimos en hoteles, porque ahí va con el tour, ¿no? Lo que más me acuerdo de todo, bueno, de las comidas, pues la comida era riquísima. Esos turcos saben cocinar, madre mía. Pero lo que había que me llamaba la atención es que en los restaurantes para el desayuno, el buffet de desayuno, que era impresionante, tenían una cristalera doble, muy grande, podría ser 1 metro de alto por 1 metro de ancho o medio metro de ancho, cristal a los dos, o sea, dos cristales en medio hasta arriba, panal de miel. Y abajo iba cayendo y tú ibas cogiendo todo lo que querías, el panal y la miel junto y venía bajando todo y qué bueno estaba eso. Así que un sitio muy fértil Turquía, por lo menos en esa parte. Muy bien. Pues yo quería hacer algo que cuando leemos Gálatas, los primeros versículos son interesantes. Yo lo voy a leer rápidamente y luego después vamos a hablar de un par de versículos que han causado un poco de discusión, de Ujú. interpretación. Por cierto, yo puse esa imagen porque es una imagen de un manuscrito viejo de Ah, Gálatas y ahí están los versículos que voy a leer. Bien, ah, los versículos son los siguientes. Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias en Galacia. mm, Ahora es interesante notar que Pablo está enfatizando, yo soy apóstol. Y eso es una de las primeras cosas que hace en la epístola. Establece su autoridad como apóstol, que ya igual lo comentamos un poco más en el siguiente episodio, que hablamos un mm. poco más de los contenidos. Pero luego continúa y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, al Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y lo que hace también en esta epístola no solamente es defender su apostolado, sino es volver atrás y realmente repasar lo más básico, lo más importante del Evangelio. ¿Qué significa conocer a Cristo? Y la última cosa que va a hacer en esta carta es que hablará específicamente de lo que significa estar libres en Cristo. O sea, cuál es el resultado en la vida práctica. Así que para mí esto siempre ha sido importante recordar esos 3 puntos cuando hablo de la carta a los Gálatas. Primeramente, Pablo defiende su apostolado. En Apostolado. segundo lugar, repasa el Evangelio. En tercer lugar, habla de la libertad de estar en Cristo. Perdón. Perdón, salud. Muy Muy bien, bueno bien. Andrés, tú tienes o has marcado un texto que querías Sí, comentar. Empieza para sí. nosotros ahí. Vale. Y una cosita que leíste, si no te importa. Y todos los hermanos que están conmigo, versículo 2 a las iglesias de Galacia. Para mí es fascinante que en todas las epístolas de Pablo nunca describe cómo es una iglesia a los que está escribiendo en cuanto a su local o su formato o su tamaño. No tenemos ni idea. Nos imaginamos que eran muchas iglesias que se reunían en hogares pequeños, igual o hogares grandes, pero serían seguramente muchas iglesias pequeñas, creo yo. Y muy interesante porque en nuestra época, pues lo grande se suele equiparar al éxito, ¿no? Mm. Y sin embargo, seguramente no era así. No tenían dinero para locales, ni había locales del tamaño que tenemos hoy en día. Había teatros abiertos, pero poca cosa había con techo y todo eso. Bueno, el versículo que yo iba a leer era el capítulo 3 y el versículo 27,
dice 26 y 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, está hablando a los de Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí alguna persona que no lee con cuidado o no lee como un adulto, digamos, va a saltar y decir, bueno, ahí hace falta el bautismo para ser salvo, tienen que ser bautizados en Cristo, pero ahí lo que está, como tantas veces los verbos de la antigüedad hoy en día se traducen y a veces las traducciones no pueden ser exactamente explicativas de todo el sentido de esa palabra y evidentemente no está hablando de un bautismo físico, sino un bautismo espiritual. El que ha sido bautizado en Cristo, el que ha sido, incluso se podría decir, aquella persona que puso su fe en Cristo y se bautizó casi en el mismo momento, pues se podría juntar los eventos un poco, pero la salvación no tiene nada que ver con el bautismo. Y este versículo para nada enseña que hay que bautizarse para ser salvo. Para nada, sino que ya son salvos, ¿eh? Los que habéis sido, los que sois hijos de Dios, versículo anterior, ya son salvos, ya son hijos de Dios. Pero habla de eso de ser bautizados en Cristo y está hablando de la entrada del Señor Jesús en el corazón y saturando la vida de una persona que ha puesto su fe en Cristo, ¿no? Sí, sí, Así que qué no tiene, importante. en el contexto no tiene para nada ningún, ninguna, ningún sentido en usarlo para lo que llamamos, ¿cómo se llama eso? El bautismo generacional, Sí, la perdón, regeneración generación bautismal. bautismal, sí, Eso es. Ese es el nombre sí. Es que culto. muchas veces también notamos que, claro, ¿en qué momento podemos decir que una persona es salva? O sea, Claro, no ¿en es qué tan fácil a momento veces. viene la Sí. salvación? Muchas veces para nosotros es el momento de la De oración. oración, claro. Claro, el pecador que en el momento que ora y Sí. en voz alta reconoce su pecado y Mm, confiesa a Cristo como Señor, que su fe en el sí. Señor. Pero claro, para orar así, Mm, tiene que tener fe, ¿no? sí. Y ha estado pensando y procesando toda la verdad Exactamente. Entonces, antes del momento en sí. yo tengo muchas veces la sensación leyendo el Nuevo Testamento que para ellos decían, bueno, en el momento del bautismo, ese era el Mm, momento que la persona demostraba su fe públicamente, públicamente, eso es, sí, pero entendemos que la salvación viene en el sí, instante en que sí, la persona en su corazón se da cuenta de que es mm, pecador y sí, confía en Cristo como su Salvador. eso es, eso es. Es interior, no es exterior. Exactamente. Bueno, y fíjate, yo tengo un texto que es a continuación, que es un texto que ha Mm, sido muy, muy utilizado también. Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. mm, Precioso texto. ¡Wow! mm. Gran texto, precioso. Pero la Sí, pregunta es exactamente qué significa este texto, porque ser uno. donde muchas veces escucho este texto, el ánimo de usar ese texto es decir, pues en Cristo ya no hay tal cosa como hombre como mujer, por lo tanto, si una mujer quiere ser pastora, puede ser Eh, pastora, igual que un hombre eh, puede ser pastor. mm, Entonces, bueno, ¿qué decimos en cuanto a esto? Bueno, primeramente, este texto, por cierto, no hemos hablado de la fecha, pero yo comenté los detalles, pero Muy temprana. no dije de la fecha, pero suponemos que puesto que esta carta trata el mismo tema del concilio de Jerusalén, que leemos en Hechos 15, pero que en ningún momento menciona el concilio de Jerusalén, pues es una buena deducción lógica de que esta carta es anterior Anterior. y por lo tanto solemos poner una fecha del 47, 48, más o Muy menos. temprana. Sí, bastante. O sea, realmente si hablamos de las epístolas del Nuevo Mm, Testamento,
siempre cuando hablamos de la primera epístola del Nuevo Testamento estamos entre esta y Santiago, Jacobo. Ujú, ujú. Eh, pero súper temprano, pero notamos una cosa, Pablo escribe primera Timoteo pues por ahí por los años 60. Estamos Ujú. hablando de 12, 13, 14 años después y Pablo está hablando de mujeres así, hombres así, el pastor debe ser el esposo de una sola mujer, lo cual me Ujú. hace pensar que Pablo no, cuando escribió estas palabras, no estaba pensando que ya quedamos así a ras, no hay hombres ni mujeres. Y hay, sobre todo los que siguen una teología emergente, y el pensamiento de una teología emergente es que realmente es una teología que puede desarrollarse. O sea, la teología no es fija, más bien se va cambiando con el tiempo. Ellos pues ponen este argumento. Dice, bueno, en los tiempos de Pablo era imposible que la sociedad aceptara una mujer a igualdad, en igualdad de condiciones que un hombre. Por lo tanto, se puso ahí en la escritura para un tiempo más adelante y hoy en día que Sí. hemos llegado a ese momento de iluminación, pues hoy en día ya podemos realizar lo que Pablo solo podía soñar en ese momento. Ujú, ujú, Cosa que fíjate que el Nuevo Testamento no puso en ningún momento pegas en cuanto a hablar de los esclavos como ujú. hermanos de sus amos cristianos. Claro. Y dices, hombre, eso muy complicado en la cultura, ¿no? Y sin embargo, lo que era importante, Dios lo puso. Y la Ujú, primera generación empezó a practicar eso ya. Entonces, ujú, ¿qué decimos en cuanto al versículo 28? Y la respuesta es, lo tenemos que tomar en el contexto. En el contexto ujú, estamos hablando de la salvación, tal como hemos ujú, visto con el tema del bautismo. ujú. Entonces, en la salvación, qué bonita verdad, no hay Ujú. hombre ni mujer. Los hombres no son ciudadanos de primera clase y las Eso es, mujeres sí. Sí. secundarias o algo así. Ujú. No, somos iguales en Cristo. Y hasta tal punto que Pedro dice, si tienes problemas en tu vida de oración, puede ser que no estás tratando bien a tu esposa, Ujú. que no tener la relación bien en casa puede repercutir en la relación de la Sí. oración, Ujú. nuestra relación vertical con el Ujú. Señor. Y si se aplica la misma lógica, antes de varón y mujer dice no hay esclavo ni libre. Un esclavo era un esclavo. Cuando aceptaba a Cristo no dejaba de ser esclavo, seguía siendo esclavo y el libre seguía siendo libre. Pero los dos eran salvos en Cristo y eran libres en Cristo espiritualmente y para toda la eternidad. Llegas a la mujer y el hombre no deja de ser un hombre y la mujer, y los dos son lo mismo. No, tan igual como el esclavo y el libre, an- bajo condiciones normales, seguían siendo, ¿no? Sí, Esclavos y libres. No, esto no tenía que decir, sois uno, ya, olvídate, no, si es esclavo, sí. cómo se va a desclavizar, ¿no? Y yo O muchas sea, veces he enfatizado es este una punto lógica porque sencilla. tristemente nosotros a veces tenemos este pensamiento que dice, yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo solo soy un miembro de la iglesia. Yeah. Como si, no sé, ser pastor te Es algo aparta, más, te hace mm, más sí, importante en la sí, economía de Dios. Y yo sí. creo que ahí está el error. Y No realmente hay entender que todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios, acceso. pero Ujú, sí. Dios ha dado funciones que no son Ujú, iguales para sí. hombres como para mujeres, pero eso en ningún momento baja el valor de la persona Ujú, o su acceso a Dios. eso es. Sí, sí. Y sí. Un árbol puede dar mucho más fruto que otro, porque Dios le ha puesto en cierto sitio y está mejor y tiene más fruto, pero los dos son árboles igual, igual, igual. Y un joven tiene el mismísimo acceso a Dios que el pastor, absolutamente. Son uno en ese sentido, espiritualmente. Son iguales en ese sentido. Sí.
Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando este primer episodio, pero Andrés, compártenos uno de tus versículos favoritos del libro de Vale, Gálatas. muy bien. Pues tiene varios versículos muy bonitos, pero quizás el versículo que más uso o que más veces, al que más veces hago referencia es un versículo doble o un dúo. En Efesios no, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el que hace el mal va a cobrar, va a cobrar. Luego en el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El que hace el bien va a cobrar. Está diciendo lo mismo, Dios es justo en los dos sentidos. Esto no está hablando nada de salvación, estos son creyentes. Está hablando de la manera en que viven. El que vive para la carne va a cobrar por vivir así. Es su decisión, nadie lo obliga. Y el que vive por el Espíritu Santo y siembra y siembra y siembra el bien, va a cobrar y va a cobrar bien. Así que es un buen doble versículo, es una espada de dos filos, ¿no? Corta las dos en dos sentidos y corta igual. Muy bien, Bien, pues yo dejaría ahí. pues perfecto. Pues esperamos que nuestras reflexiones sobre Gálatas, así ese primer episodio que hemos hecho, pues que sea de provecho y de bendición. Y Andrés, ¿por qué no nos guías en oración para cerrar este episodio? Vale. Gracias, Señor, por esta oportunidad de charlar con David sobre esta epístola y, Señor, por incluirla en el canon del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que aprendemos o que podemos aprender de Gálatas, incluso que no está en ningún otro libro. Es pequeñito, pero tiene mucho poder, tiene mucha carne. Y pedimos que nos ayudes a leerlo, bueno, que nos ayudes, que nos abras los ojos y el corazón para poder entender y vivir en la libertad que tú das en Cristo. Y pues eso lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esperamos no tardar tanto tiempo hasta grabar y publicar nuestro siguiente episodio. Que el Señor os bendiga a todos. Agur. Hasta luego.